Filemón es un hombre rico, es un hombre adinerado, es un hombre que tiene modo económico, es un hombre que no es pobre, es un hombre que tiene formas de poder tener riqueza, o tenía su riqueza en su momento. Y en ese tiempo en el que Pablo le escribe la carta a Filemón, había algo que todavía estaba establecido y venía un concepto que era un concepto que venía de Roma, y era que las personas que tenían modo económico podían tener esclavos. Entonces Filemón, en medio de su riqueza, tenía esclavos. Y eso hacía que el hombre que tuviera esclavos fuera un hombre todavía más poderoso, más rico, más respetado. Entre más esclavos tuviera, más respeto tenían por él. Pero en la vida de Filemón pasaron muchas circunstancias. Filemón, en el momento en que recibe la carta que le envía Pablo, Filemón vive en una ciudad que se llama Colosas. Y Colosas fue la sede que tuvo la carta enviada por Pablo a los colosenses. Colosenses es el gentilicio que se usaba para las personas de Colosas. Pero cuando Filemón, antes de llegar a Colosas, Filemón vivió mucho tiempo en una ciudad llamada Éfeso. Y cuando Filemón vivió en Éfeso, se encontró con un hombre llamado Pablo. Cuando Pablo predicaba en Éfeso, recuerde usted que Pablo estuvo 3 años viviendo en Éfeso, compartiendo la palabra en Éfeso. Él iba para un lado y para el otro, predicando solamente el evangelio de Jesucristo en Éfeso. Hace 8 días Andrés, el pastor Andrés, nos relataba más o menos lo que significaba Éfeso. Amén. Y toda la idolatría y todo el paganismo que se vivía en una ciudad como Éfeso, donde no se adoraba un dios, sino muchos dioses, y principalmente uno llamado Diana. Diana de los Efesos. En ese mundo vivía Filemón. Y más aún, más complicado aún, que Filemón tenía un recurso económico, tenía un medio económico, y él podía disfrutar de mucho de ese paganismo, y podía disfrutar de mucho de esa idolatría y de esa cosa fea que se vivía en Éfeso. Pero hay un agravante. La cultura que se vivía en Colosas, donde vivía Filemón, era una cultura ampliamente dominada por los romanos. Los romanos todavía tenían dominio sobre Colosas. Es decir, que todo el paganismo romano venía y tenía que ser instalado en la ciudad de Colosas. Los colosenses tenían que adaptarse a lo que era el paganismo de Roma. Y recuerde que en Roma se estableció todo lo que venía como cultura babilónica ya desde el principio de los tiempos, en el tiempo de Nimrod, por allá en el tiempo de Noé, donde se estableció la idolatría, donde se estableció el culto al sol, el culto a la luna y una cantidad de cosas que hoy todavía se ven en la iglesia. Todavía se ve, usted ve, digamos esta semana que habían imágenes del señor Bergoglio con sus, ¿cómo se llama? Con sus ornamentos, gracias, y en los ornamentos habían soles, había muchas cosas que todavía se conservan de esa tradición. ¿Sabe una cosa? Yo creo que todos somos respetuosos de la forma o de la creencia que cada uno tiene, y en eso yo no creo que tengamos problemas. Estamos en un estado laico, amén, donde hay libertad de culto. Pero hay algo que realmente molesta, y es llamar santo cuando santo solo hay uno, y es Cristo. Eso dice la palabra. Que sea el Papa, que no sea, el problema es de ellos. Yo no tengo problema con eso. Realmente es algo que uno respeta, así no comparta. Pero santo solo hay uno, y en eso me he parado en la raya toda esa semana. Y las discusiones han sido fuertes, porque santo solo hay uno. Pero bueno, okay. Entonces Filemón vivía en medio de esa cultura romana. Pero cuando Filemón estuvo en Éfeso, Pablo se atravesó en la vida de Filemón. Y Pablo fue quien tuvo la oportunidad de compartirle a Filemón del evangelio. Así como cuando alguien a usted se le atraviesa en la vida y tiene la oportunidad de compartirle a usted el evangelio de Cristo, eso mismo hizo Pablo con Filemón. Pablo tenía la cualidad de que él llegaba a todos los estamentos de la sociedad. Pablo le podía hablar al rico, le podía hablar al fariseo, le podía hablar al pobre, le podía hablar al sacerdote. A todos le hablaba Pablo, porque Pablo tenía esa cualidad.
Pablo era un hombre estudioso, capacitado, era un hombre versado, era fariseo cuando fue romano, cuando vivía en Roma antes de ejercer el evangelio. Toda esa cualidad tenía Pablo, y Pablo podía hablarle a cualquiera. Y en ese hablarle a cualquiera, Pablo tuvo la oportunidad de compartir el evangelio con Filemón. Y Filemón llegó a los pies de Cristo. Para Filemón no fue un impedimento su dinero, no fue un impedimento su estatus social, no fue un impedimento el que el evangelio en ese tiempo era considerado de pobres. Porque en ese tiempo, en los tiempos de Pablo, quien compartía el evangelio era considerado fuera de la sociedad, era algo bajo, burdo, por eso tenían que hacerlo a las escondidas. Los romanos no permitían que se compartiera el evangelio, y quien lo compartiera tenía que ir a la cárcel y enfrentar un juicio. Pero a Filemón eso no le importó, y Filemón aceptó la palabra que Pablo le estaba entregando. Mire, hay varias cualidades en esa carta y hay muchas circunstancias que yo quiero que usted y yo podamos compartir. Cuando Filemón recibe la palabra, Filemón regresa a Colosas a seguir haciendo su vida, o a empezar su parte, su emporio financiero, por así llamarlo. Y Filemón en Colosas era un hombre respetado porque era un hombre adinerado y tenía una posición económica. Dentro de los esclavos que tenía Filemón, había uno especial que se llamaba Onésimo. Y en ese tiempo, cuando los esclavos no querían vivir bajo el dominio de sus amos, ellos debían buscar la forma de escaparse. Pero escaparse e irse lejos. Y Onésimo tuvo que ver la forma en la cual podía salir de su esclavitud, pero no podía quedarse en Colosas, porque en Colosas era una ciudad pequeña en la cual todos se conocían con todos. Cada uno sabía de los terratenientes cuál era el esclavo del otro, porque los esclavos eran dados en dación de pago, eran propiedad. Pero si alguno tenía una deuda con otro, podía entregar su esclavo en dación de pago. Y Onésimo ve la oportunidad y se escapó. Y Onésimo viajó más de 2000 kilómetros. Escúcheme bien esto, porque la oportunidad que tenía Onésimo, que ya se lo voy a narrar más abajo, Onésimo necesitaba empezar una nueva vida, lejos de la esclavitud que estaba viviendo en Colosas. Y cuando Onésimo viaja muy lejos, conoce parte de lo que era el evangelio, parte de lo que era una nueva vida para él. Y llega a una ciudad llamada Roma. Y en Roma estaba predicando un hombre llamado Pablo. Pablo había regresado a Roma en el tiempo en que Onésimo salió corriendo de su esclavitud, se escapó y llegó a Roma. Y estando en Roma, Onésimo, y esto no lo dice la palabra, eso lo alimenta uno con todo lo que puede uno encontrar respecto a la historia de Onésimo. Onésimo conoce a Pablo estando en la cárcel. Escuche eso. Onésimo conoce a Pablo estando en la cárcel, y estando en la cárcel dice la palabra que Pablo engendró espiritualmente a Onésimo. Y Onésimo se convierte en un colaborador de Pablo y en un colaborador del evangelio de Pablo. Onésimo entendía la responsabilidad que tenía de poder empezar a compartir, a difundir y a multiplicar lo que Pablo le había sembrado. Escuche bien eso. Cada uno de nosotros tenemos la misma responsabilidad que tuvo Onésimo. Cada uno de nosotros la tiene. Que la ejerza o no la ejerza es algo personal, pero cada uno de nosotros tiene la misma responsabilidad. Cuando empezamos a leer la carta, quise ambientarle para poder entender algo de lo que está escrito en esta carta. Cuando Onésimo está en Roma compartiendo con Pablo, hay una inquietud que embarga a Onésimo, porque dadas las circunstancias, el mismo que le predicó a Onésimo fue el mismo que le predicó a Filemón. Y Pablo le dice a Onésimo: hey hermano,
tu lugar no es en esta ciudad. Tu lugar es a donde tú perteneces. Pero Onésimo no quería regresar a la esclavitud. Entonces Pablo usa su conocimiento, su influencia para poder ayudar a regresar a Onésimo al lugar de donde había partido, que se llamaba Colosas. Cuando empezamos a leer la carta, quiero que la lea conmigo, por favor. Verso 2. Es una carta muy sencilla, solamente es una página, o la mía es una página. Dice la palabra, leamos del verso 1. Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro. Escuche bien esto. Filemón, cuando regresó a Colosas, se convirtió en un colaborador de los discípulos de Cristo, entre ellos Pablo. Se convirtió en alguien que pudo expandir el evangelio. Y había una cualidad, escúcheme bien esto, mire. Verso 2. Y a la amada Apia y Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Hay algo curioso en eso. Pablo, bíblicamente hablando, o en lo que los relatos dicen, Pablo nunca pudo visitar Colosas. Pablo visitó Éfeso, Pablo visitó Corinto, Pablo visitó Galacia, Pablo visitó todas esas ciudades, pero hay una ciudad que no visitó, que fue Colosas. El evangelio a Colosas llegó a través de otras personas que tomaron la batuta de Pablo e hicieron lo que Pablo no podía hacer, y era ir a Colosas. Por eso en este tiempo, mire, y durante más de 100 años, las iglesias en ciudades como estas no existían. Las iglesias estaban dentro de las casas. Las casas eran los puntos en los cuales la gente se reunía a recibir la palabra. Y así lo hicieron por muchos años, más de 100. No habían iglesias, porque los únicos templos autorizados en ese momento eran los templos para los dioses paganos, para los dioses que ellos tenían. Para ellos sí había templo, pero para el cristianismo que estaban haciendo en ese momento no había templo. Por eso cuando Pablo empieza este relato, le exalta a Filemón. Dice: Filemón, amado colaborador nuestro, y a la iglesia que está en tu casa. Filemón no tuvo ningún problema, siendo un hombre rico, siendo un hombre acomodado, siendo un hombre de influencia, en poder abrir su casa para que su casa fuera el epicentro de compartir el evangelio. Hoy en día eso casi no pasa. Hoy en día las iglesias definen cuál va a ser su crecimiento. Y uno de los crecimientos que establecen muchas iglesias es un crecimiento celular. Y hay iglesias que tienen fortaleza en ese crecimiento celular, pero hay otras iglesias que tienen falencias, porque muchas de las personas que integran esas iglesias no son partícipes de abrir su casa para poder compartir la palabra. Nosotros, por lo menos como iglesia, no tenemos una fortaleza celular. Es una forma de compartir, es una forma de llevar la palabra. Filemón no tuvo problema con eso. Filemón sencillamente abrió la puerta de su casa y permitió que muchas personas de las que él conocía pudieran llegar a compartir la palabra y compartir del evangelio. No importaba qué personas iban a llegar, porque en el relato no nos dice si eran los esclavos, si eran los de la casa, si era gente rica como Filemón. No nos dice. Lo único que el relato nos dice es que la casa de Filemón siempre estuvo abierta para recibir la palabra, siempre. Y nosotros somos renuentes muchas veces de abrir nuestra casa para poder llevar palabra. Ya le voy a decir por qué es importante hacerlo. Permítame seguir y se lo comentaré más adelante. Pablo sigue el relato, y cuando Pablo empieza a entrar en materia en esta carta escrita a Filemón, lo primero que hace Pablo es darle gracias a Dios por la vida de ese hombre llamado Filemón. Lo primero que Pablo hace es exaltar delante de Dios la vida de ese hombre que había permitido que lo que se sembró a él hoy estuviera siendo diseminado a muchos desde su hogar, desde su casa. Filemón se había convertido en un multiplicador,
Y escuche lo que dice el versículo 5, por favor, y vamos siguiendo el relato. Quiero que lo siga conmigo. Porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos. Verso 6, léalo conmigo. Para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Mire esto. Pablo exalta algo de Filemón y está en el verso 6. Para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de Cristo. Pablo le dice a Filemón: ¿puedes conocer de Cristo? ¿Puedes haber recibido el evangelio? ¿Puedes haber recibido la palabra? Pero lo que tú recibes tienes que hacer que sea eficaz. Tienes que hacer que sirva. De nada te sirve a ti haber recibido una palabra si con la palabra que recibes tú no haces nada. Pablo le está diciendo: para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Pablo le dice a Filemón, le dice: hermano, yo quiero que tú entiendas lo grande, lo importante que es que el que tú tengas el evangelio es tener el bien dentro de ti para que tú puedas compartir ese bien con otros. Pablo le dice a Filemón: tú no te imaginas el potencial que tienes. Tú no te imaginas lo grande que tienes habiendo conocido del evangelio de Cristo. Filemón no usó su conocimiento para argumentarle a Pablo. Hay personas que lo hacen. Hay personas que, conociendo el evangelio, usan el conocimiento que tenían intelectual para argumentar acerca de la fe. Y hoy encuentra uno muchas sectas donde se dedican a razonar todo lo que tiene que ver con la fe. Los gnósticos, cienciología, todo eso son sectas que han nacido con base en un cristianismo que no es conforme para ellos, y se han dedicado a sencillamente argumentar por donde quieran todo lo que es fe. Pero yo le quiero decir una cosa, mire, la fe solamente va a funcionar cuando yo aprendo a darle un espacio a Dios a través del Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo no está, la fe difícilmente puede funcionar. Y lo voy a decir por qué. Porque Satanás dice en la palabra que siempre va a mandar dardos de fuego. Eso lo dice Efesios capítulo 6. Y los dardos de fuego del maligno siempre vienen tratando de argumentar y derrumbar lo que el Señor ha construido a través de la fe, a través del evangelio. Y las personas, ojo con eso, cuando las personas no están conformes con el evangelio, cuando las personas no están conformes, escúcheme bien esto, con lo que Dios está hablando o como Dios está actuando u obrando, empiezan a argumentarse. Y empiezan a sacar razones, empiezan a sacar peros, empiezan a sacar circunstancias y empiezan a sacar excusas para no poder ejercer la fe como es debido. La fe quedó establecida desde el principio. La fe no es lo que usted y yo creamos. La fe es lo que Dios estableció de ella. Y la palabra dice en el libro de los Hebreos capítulo 11 verso 2 que es la fe, pues, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Pero hay personas que quieren tener fe viendo. Eso no es fe. Yo tengo fe si yo lo veo. Eso no es fe. Porque no fue lo que tuvo Tomás. Tomás dijo: yo tengo que meter el dedo en la llaga para poder saber si es verdad lo que yo estoy viendo, si es Cristo o no es Cristo. Eso no es fe. Fe es certeza de lo que yo no veo, pero sé que va a venir y sé que va a llegar. Eso es fe. Y muchas personas chocan con Dios, tienen un choque emocional con Dios y empiezan a argumentar todo lo que tiene que ver con fe porque no han visto lo que ellos quieren ver. Tengo que entender una cosa: Dios no se va a mover muchas veces como yo espero que se mueva. Él no va a salir corriendo detrás mío para tenerme contento. Ese no es el trabajo de Él. Satanás lo hace. Satanás lo hace. Y por eso usted, cuando ve los avisos de los brujos, ¿se ha visto? De los chamanes y eso, dice: lo regreso, lo ligo y se lo dejo amarrado en 2 horas. ¡Ya! Eso lo hace Satanás.
Eso no lo hace Dios. Porque, escúcheme bien esto, cuando Dios llega a la vida de alguien, Dios tiene que establecer un proceso. Pero el proceso choca cuando la persona tiene argumentos. Cuando la persona empieza a chocar, a decir, es que esto no me gusta. ¿Sabe una cosa? Mire, yo le aprendí algo a un apóstol, algún día que lo hice predicar. Dice, el evangelio no es si le gusta o no. Así es. Por eso el evangelio se cree, ¿por qué? Por fe. Por fe. Por eso muchos intelectuales hoy chocan con esa fe. Mire, es curioso ver. Esta semana salió un reportaje del hijo del ministro de salud pidiendo una audiencia con el Papa. Allá. ¿Y usted qué le pidió? Dijo que sanara a mi papá. Dice, pero si su papá es ateo. Porque el señor ministro siempre ha dicho que él es ateo. Él no cree en Dios. Para él Dios no existe. Entonces ese intelectualismo siempre va a chocar con la fe. Y eso fue lo que no tuvo Filemón. Filemón supo aceptar, escúcheme esto, con humildad el proceso que Dios tenía con él. Porque para poder vivir un proceso con éxito hay que tener humildad. Mucha humildad. Humildad como la tuvo Pablo el día que el Señor lo dejó ciego. Humildad como la tuvo Pablo el día que el Señor le dijo, vas a estar ciego, no vas a comer, no vas a beber por 3 días y llegarás a la casa de un hombre llamado Bernabé. Y llegó como un don nadie donde Bernabé. Después de tener el poder, después de tenerlo todo, el Señor cogió la vida de Pablo, lo trituró y lo puso a empezar de abajo nuevamente. Pero Pablo tuvo la humildad para aceptar el proceso de Dios. Y ahí estuvo el éxito de Pablo, como estuvo el éxito de Filemón. Por eso, mire, muchos escritos dicen, no nos explicamos por qué una carta como la de Filemón entró en las escrituras, quedó en el canon babilónico, quedó en el canon bíblico. No sabemos por qué, sabiendo que es una carta tan sencilla. Pero ¿sabe algo? Había algo que resaltar, y es que Filemón tuvo la fortuna, tuvo la bendición de que Pablo se tomara el tiempo para dedicarle una carta a él. Pablo no le dedicó una carta a Bernabé. Pablo no le dedicó una carta a Silas. Pablo no le dedicó una carta a Onésimo, que es digamos el principal gestor de esta carta. Porque la carta, cuando Pablo le escribe la carta a Filemón, se la escribe queriendo defender o queriendo actuar en nombre de Onésimo. Debiese ser la carta a Onésimo, ¿no? Fue la carta a Filemón. Pero ¿sabe algo? Fue la humildad lo que permitió, fue la fe que tuvo Filemón en creer que Dios podía hacer algo con él, lo que permitió trascender en la historia y permitir que algo de él pudiera quedar escrito a través del tiempo. Ahora, Pablo en este versículo 6 resalta, dice, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros. Todo el bien que está en vosotros. Todo el bien que está en usted. Todo el bien que Dios deposita cuando usted recibe la palabra. Todo el bien que usted recibe cuando usted tiene el conocimiento de Cristo. Yo quiero que usted piense por un momento cómo se vive una crisis antes de vivir en Cristo y después de vivir en Cristo. Diferente. No sé cómo la vive usted, yo la vivo diferente. Para mí era un antes de Cristo y fue un después de Cristo. Los problemas aún en mi casa se viven diferente después de que yo conocí de Cristo a como los vivíamos antes de conocer de Cristo. Ese es el poder que hay dentro de nosotros. Esa es la bendición, ese es el plus, el power que el Señor deja en nosotros. Y el Señor dice, haz que ese poder que tienes dentro de ti sea eficaz. Cuando dice que sea eficaz, es que sea eficiente, que produzca un resultado, que produzca algo que pueda ser manifiesto. Hay personas que conocen del Señor, pero viven las tragedias como las viven en el mundo. Hay personas que tienen a Cristo en su corazón, pero viven las dificultades como se viven en el mundo. Hay personas que no saben aprovechar y explotar el poder que tienen con el evangelio dentro de ellos. No lo saben explotar.
El pastor decía algo hace 8 días y decía que cada uno de nosotros ha sido empoderado con autoridad para hacer lo que hace un pastor o lo que hace un apóstol, lo que hace un evangelista. Cada uno lo tiene. Cada uno de nosotros tiene esa unción. Cada uno de nosotros tiene depositado entre nosotros autoridad para reprender un demonio, para declarar sin poder y sin autoridad un espíritu de muerte. Todos lo tenemos, pero muy pocos lo ejercemos. Muy pocos lo ejercen. La gente cuando está en medio de una dificultad siempre sale buscando a ver a quién le pide ayuda, pero la solución está dentro de usted, porque la palabra dice claro, dice todo el conocimiento del bien que está en vosotros. Yo le hago una pregunta: si tenemos a Cristo con nosotros, ¿qué más necesitamos? Dígame, ¿qué más necesitamos? Pastor, yo necesito plata, pero es que la palabra dice que el Señor es el dueño del oro y de la plata, y la palabra dice mía es la tierra y su plenitud. Él es el dueño del oro y de la plata. Entonces, ¿por qué buscar otros cuando el dueño es Él? Buscamos soluciones como las busca el mundo. Y sabe una cosa, ¿sabe qué es lo triste? Ver que muchas veces no hay diferencia entre el cristiano y el no cristiano. No la hay. Porque ahora el cristiano habla igual, piensa igual, decide igual. No hay un punto de diferencia. No hay un punto que compare. ¿Usted no se ha dado cuenta que cuando usted llega a un ambiente, supongamos que todos somos una empresa, acá todos reunidos, y ya nadie sabe quién es cristiano o no, porque ahora el cristiano habla como habla el del mundo? Ahora los cristianos viven camuflados por allá. No entienden el poder del conocimiento que hay dentro de nosotros. No lo entendemos. Qué bueno sería decir donde lleguemos, así suene no sé, orgulloso, suene, no importa. Dice, soy cristiano. Es que yo soy cristiano. Es que yo voy a una iglesia. Hace 8 días tuvimos la campaña y yo no pude, los niños están haciendo un curso de natación y yo no los pude llevar. Y ayer el profesor, cuando los llevé, me dijo: hermano, ¿usted por qué no vino hace 8 días con los niños? Le dije: somos cristianos y teníamos un evento en la iglesia y estábamos en esas. Bueno, no se preocupe, tranquilo, el niño va bien. ¿Ya? Yo lo hubiera podido decir: qué pena, de pronto él no me va a entender que estamos en un ayuno todo el sábado, ¿cómo se lo explico? Mejor le digo que no pude ir ya, o mejor le digo que no, yo digo las cosas como son. A mí no tiene que darme pena decir las cosas. A mí no tiene que darme pena reconocer lo que yo soy y lo que Dios ha hecho de mí. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que darme pena? Pablo quiere exaltarle a Filemón, le dice: hermano, saque todo lo que hay dentro de usted. Dentro de usted hay poder. Todo ese conocimiento que usted tiene es algo maravilloso que nosotros tenemos que explotar, que nosotros no podemos dejar morir. Verso 8, léalo conmigo, por favor. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy Pablo ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en las prisiones. ¿Sabe una cosa? Pablo le hace entender a Filemón que él puede tener mucho dinero, que él puede tener mucha posición, que él puede tener mucha autoridad dentro de Colosas, pero que por encima de su dinero y de su posición es necesario que él tenga una autoridad. Es necesario que él tenga una autoridad. Aún Satanás reconoce la autoridad de Dios. Es necesario que cada uno de nosotros tenga una autoridad, que tenga alguien en quien poder no rendir cuentas, pero sí saber que nosotros vamos a ser medidos en alguna manera y que hay alguien que tiene que hacerse responsable de nosotros. Y Pablo lo entiende, por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene. La autoridad la tenía Pablo, no la tenía Filemón. Porque Pablo era el ungido de Dios. Porque Pablo era el que tenía la revelación, que tenía la unción. Y eso da un poder por encima del poder terrenal. Eso tiene que dar un respeto por encima del respeto terrenal. ¿Sabe qué? Están naciendo hoy, le quiero compartir, un partido netamente cristiano.
partido político. Pero ¿sabe algo de ese partido? Y lo pude corroborar los últimos días que he estado en varias reuniones. Y es que, y tener la oportunidad de compartirlo, si un partido político nace, un partido político cristiano nace doblegado a la política tradicional, no hacemos nada. No hacemos nada. Porque la autoridad que el Señor entrega, la entregó sobre nosotros, no sobre los que gobiernan corrompidamente, no sobre los que gobiernan bajo preceptos de dinero, de corrupción, de trampa, de nada de eso. Por eso hoy usted y yo, míreme, tenemos una gran tarea. Y es que nosotros podamos reconocer una autoridad sobre nosotros, y la autoridad de Cristo. Usted puede ir por el mundo donde quiera, como vaya, como quiera, pero por encima de su autoridad terrenal hay una autoridad celestial, y es la autoridad de Cristo. Y Cristo ha delegado autoridades terrenales sobre cada uno de nosotros, y las autoridades deben respetarse. Las autoridades deben conservarse. Hoy ya no se hace. Hoy ya no se hace. Por eso Pablo le dice: mira, tengo toda la libertad para mandarte lo que conviene. Tengo la autoridad sobre ti, Filemón, porque fui yo el que Dios usó para poderte traer a los pies de Cristo, para poderte hablar de un evangelio. Fui yo el que Dios usó para que tú fueras libre de toda la opresión y el pecado donde vivías. Fui yo el instrumento que Dios usó para que tu vida tuviera la libertad que hoy tiene en Cristo Jesús. Y eso le daba una autoridad a Pablo. ¿Qué tiene eso? Eso le daba una autoridad a Pablo. Pero sin embargo, Pablo quiere recalcarle a Filemón que aunque él tenga una autoridad espiritual sobre Filemón, es Filemón quien tiene una autoridad sobre Onésimo. Escuche bien eso. Pablo dice lo siguiente: más bien te ruego por amor, siendo yo como soy, Pablo ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. Pablo le hubiera podido decir: Filemón, hágame un favor, suélteme a Onésimo, déjelo ir, déjelo libre. Ya no. Dice: te ruego por mi hijo Onésimo. Aunque Pablo era autoridad sobre Filemón, Pablo sabía respetar que dentro del terreno y la casa que tenía Filemón había una autoridad que era él. Yo muchas veces le digo a los jóvenes: mire, yo como pastor puedo ser autoridad, eso es verdad, pero por encima de la autoridad que yo tengo como pastor está la autoridad que usted tiene como esposo, está la autoridad que usted tiene como papá, y esa es una autoridad que yo no puedo usurpar. Pero aún las personas como Pablo, como Pedro, como Filemón, parte del éxito que tuvieron es poder reconocer una autoridad sobre ellos. Y era una autoridad espiritual. ¿Sabe que Pablo dice la palabra? Pablo estaba viviendo un momento difícil. Pablo estaba preso por segunda vez en Roma. Y Pablo dice: yo ya anciano y ahora además prisionero. Pero sin embargo Pablo, aunque era anciano, pero no tanto anciano de edad, sino también anciano del conocimiento que él tenía, Pablo ejercía la autoridad que tenía de parte de Dios sobre un hombre llamado Filemón. Hay un punto importante y está en el verso 11, léalo conmigo por favor. El cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. Hablaba ahorita con John y hablábamos de un caso particular y veíamos que la vida da muchas vueltas. Nosotros somos fáciles para poder juzgar. Qué fácil es poder levantar el dedo y poder criticar y poder juzgar. Cuando Onésimo se escapó del yugo de Filemón como esclavo, Onésimo fue por debajeado, Onésimo fue vituperado por Filemón. Pero lo que Filemón no sabía es que Onésimo
también conocía del Señor o lo iba a conocer en Roma, y cuando Onésimo fuera a regresar a su casa, ya no sería el esclavo inútil que se escapó, ya no sería el esclavo que ya no servía para nada, sino que venía con un mensaje que traía tanto poder y esperanza como Filemón lo necesitaba en ese momento. Lo que Filemón no se imaginaba era que cuando Onésimo regresara a su casa, Onésimo iba a venir hablando de parte de Pablo, que era el padre espiritual de Filemón. ¿Qué le quiero decir con eso? Puede que usted hoy viva en su casa diciendo: este hijo no me sirve para nada, esta mujer que me dice no me sirve para nada, este esposo no me sirve para nada, este trabajo no me sirve para nada, esta profesión no me sirve para nada, esta iglesia no me sirve para nada. Puede usted decirlo, no tiene problema. El cual en otro tiempo te fue inútil, pero hoy a ti y a mí nos es útil. Lo que usted hoy puede desechar, mañana lo puede estar necesitando. Lo que usted hoy puede menospreciar, mañana con toda seguridad lo va a estar anhelando. ¿Sabe cuál es el mejor ejemplo de eso? La parábola del hijo pródigo. Tenía todo en su casa, tenía todo. Tenía comida, tenía vestido, tenía comodidad, y no le sirvió. No le sirvió, y tuvo que irse a gastar su riqueza y a pasar necesidad y a estar humillado para poder regresar a casa y poder empezar a valorar lo que Dios había puesto en sus manos. ¿Sabe que a muchos nos pasa eso? A muchos nos pasa. Cuando yo llegué a los pies de Cristo, definitivamente venía exactamente ese proceso. No me servía la esposa que tenía, no me servía el hijo que tenía. Yo necesitaba vivir otras cosas. Yo quería vivir el mundo, quería vivir la vida loca. Y el Señor me dijo: ¿quiere? Vaya. Pero lo que se nos olvida, y con lo que nosotros muchas veces no contamos, y es con lo que nosotros jugamos muchas veces, es que el Señor no va a estar con nosotros cubriéndonos mientras está el pecado. ¿Tiene cuidado? Sí, pero cuando nosotros decidimos irnos a vivir el mundo, irnos en rebeldía, irnos por allá a disfrutar lo que no tenemos que disfrutar, el Señor hace esto, mire, quita su cobertura. Y por eso muchas veces tenemos que estrellarnos allá afuera. Por eso uno ve muchas personas que después de conocer al Evangelio van al mundo, se pegan una estrellada y luego regresan a la iglesia para ser restaurados. Y eso lo hemos vivido muchos. Eso lo hemos vivido muchos. Porque muchos despreciamos lo que Dios nos entrega. Muchos no valoramos lo que Dios nos entrega. Y lo que tenemos en la casa es un estorbo. Lo que tenemos en la casa no sirve para nada. Cuando tenemos en la casa todos son peros, todos son defectos, nada es bueno, nada sirve. Pero cuando salimos de ella y nos damos cuenta de lo que tenemos dentro, empezamos a decir: oiga, no era tan malo como yo pensaba. No era tan malo. Filemón pensó que Onésimo no le servía para nada, y resulta que Onésimo fue el instrumento de Dios para llevar una carta de su pastor a Filemón, de Pablo a Filemón. Y lo que menos esperaba Filemón era recibir a Onésimo. Primero, como tuvo que recibirlo con los brazos abiertos, y segundo, sabiendo que venía de mano de Pablo. Usted no sabe lo que usted desprecie hoy, mañana cómo tenga que volver a tenerlo. Por eso, ¿qué dice el dicho popular? Dice: entre más alto escupa, más rápido ha de caerle. Así es. Y yo tenía un profesor en la universidad que decía: hermano, cuando usted va subiendo, mire al que va bajando, porque cuando usted baje va a tener que ver al que va subiendo. Hay personas que en momentos especiales de su vida se les crece la pechuga, se les infla. Eso cogen el mundo a dos manos. No creen en nadie porque tienen un trabajo, o porque ganan plata, o porque tienen una posición. Pero lo que no se dan cuenta es que todo en esta tierra es temporal, es circunstancial. Y hoy podemos estar en la gloria, pero quizá mañana no. Y hoy quizá podemos tener a todo el mundo a nuestros pies, pero quizá mañana no. Y eso pasa, amados. Mire, yo como pastor, se lo digo aquí con todo mi amor y toda la humildad, yo he tenido que ver cómo
muchas personas me han despreciado a mí como pastor. Literal. Y ha pasado el tiempo en el cual me han vuelto a llamar y me dicen: pastor, ¿tiene un tiempo para que me regale? Necesito una oración. ¿Qué tiene que hacer uno? Claro, hermano, con mucho gusto, venga a la iglesia y hablamos. Estoy para servirle siempre, siempre. Porque he aprendido de este versículo. Este versículo me ha enseñado tanto. Quizá para usted hoy sea inútil. Quizá para usted hoy la iglesia no valga nada. Quizá para usted hoy la iglesia no sea necesaria. No importa. Quizá para usted hoy Dios no sea necesario. Perfecto. No se preocupe por eso. Quizá lo que usted ya aprendió en la iglesia ya no le sirva para nada. No se preocupe por eso. Pero le puedo decir con toda seguridad que mañana lo que usted hoy aprendió, mañana le va a ser útil. Mañana cuando usted pase una necesidad se va a acordar de todo lo que aprendió en esa iglesia. Mañana cuando usted tenga un problema difícil o una situación que se salga de sus manos, va a recordar todo lo que ha aprendido acá y quizás en ese momento podrá serle útil. Hay muchas personas que me dicen: pastor, hace poquito me dijeron: pastor, viví una situación y recordé una palabra que usted predicó hace 2 años, pastor, y no sé ni por qué el Señor me la trajo así a la memoria. Y hablaba de cómo sortear momentos difíciles en la vida, cómo salir de ellos. Dice: lo recordé, pastor. Quizá en ese momento usted puede salir diciendo: ¿esa prédica para qué? Pastor se pone a hablar de ese man, yo ni lo conocí, ni me interesa. Pero de pronto mañana a usted y a mí nos puede hacer útil. Verso 15. Porque quizá, ojo con eso, porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre. ¿Sabe qué? Filemón no entendía el por qué Onésimo se había ido y se había escapado. Quizá Filemón decía: oye, pero yo he sido tan buen amo, yo lo he tratado con tanto cariño, yo he sido tan bueno con Onésimo. Pero esclavo es esclavo. Hay esposos que pueden decir: hermano, pero no le falta nada, yo le doy todo, lo que me pida le doy, pero no le da amor. ¿Qué sirve? Puede tenerle la mejor casa, el mejor carro, pero si no le da amor a la esposa, ¿de qué le sirve? No le va a servir de nada. Y Filemón, y Pablo le escribe a Filemón: mira, porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo. Lo que Pablo le quería decir a Filemón es: mira, no importa el por qué se haya ido de ti, no importa, la razón no importa. Puede que sea por rebeldía de él, puede que sea porque tú eras mal amo, puede que sea porque no estaba cómodo, por lo que sea. Quizá para esto se apartó de ti algún tiempo, para que le recibieses luego para siempre. ¿Sabe qué dice la palabra en el libro de Romanos, capítulo 12, verso 2? Dice: porque a todos los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Todo. Eso es lo que Pablo le quería decir a Filemón. Toda circunstancia que usted y yo vivimos en la vida, todo tiene un propósito. ¿Sabe quién le quedó claro entendiéndolo? Jonás, por ejemplo. Cuando el Señor le dio la instrucción a Jonás de ir a Nínive, Jonás no quería ir. ¿Sabe por qué no quería ir Jonás a Nínive? Porque Nínive era el pueblo enemigo. Porque Nínive le había hecho mucho lo de Jonás. Y Jonás decía: Señor, pero ¿y por qué tengo que ir a salvar a los que tanto daño me han hecho? Esa era la renuencia que tenía Jonás. Y sin embargo, lo que para Jonás era malo, en Dios tenía un propósito. De las crisis algo bueno tiene que salir. El problema es cuando de la crisis nace rebeldía. Ahí es donde nace un problema. Pero cuando yo de una crisis puedo aprender, cuando yo de una crisis con humildad puedo decir: oiga, yo me equivoqué en esto, tengo que corregir esto, creo que tengo que cambiar esto. Perfecto. Pero cuando de la crisis la persona lo que hace en lugar de cambiar es rebelarse, y muchos se rebelan contra Dios, de esa crisis solamente van a quedar tragedias. Solamente van a quedar secuelas negativas, y secuelas que más adelante van a causar dolor en la vida o en la familia de esa persona. Por eso Pablo le dice: porque quizá
para esto se apartó de ti. Había un propósito en que Onésimo no estuviera. Miren, ¿sabe una cosa? En el tiempo en que el esclavo se escapaba, la tarea que tenía el capataz, el terrateniente, era encontrarlo y matarlo. Yo me imagino a Filemón, muy cristiano él, muy todo diciendo, yo quiero encontrarlo para poder picarlo. Porque a veces como cristianos pensamos como piensa el mundo, ¿sí o no? Hace poquito estaba el señor Garavito pidiendo una carta de libertad, ¿sí o no? Una carta diciendo para poder, ya había cumplido su periodo y él quería salir en libertad. Y en la carta decía, porque he conocido a un Dios poderoso que ha estado transformando mi vida. Eso decía una parte de la carta. Todo el mundo se vino, lanza en ristre contra él. Se le ocurre, el señor juez no lo puede dejar salir. ¿Quiénes somos nosotros para juzgar eso? ¿Quién es usted y quién soy yo para decir sí o no? ¿Quién? Somos nadie. Yo le digo algo a mi esposa siempre. Cuando alguien se acerca al carro a pedir dinero o a pedir lo que sea, yo siempre le digo, mi amor, tiene que haber algo detrás de él. Tiene que haber una historia detrás de ese muchacho. Tiene que haber algo. Algo tuvieron que haberle hecho para que él esté hoy como esté. Algo. Y uno a veces los ve tan mal, pero algo tiene que haber. Pasamos esta semana ahí por la calle, bajamos bajamos por la calle 22, por el Santa Fe. Y uno ve tantas cosas, pero sabe que hay algo que me duele ver ahí, y es ver niños caminando por aquí y por allá en medio de los travestis. Y yo, que a veces cuando paso por ahí, la vez pasada vi unos niños chiquiticos, y ellos iban entrando como a una residencia, como a un sitio de esos. Yo decía, Dios mío. Y al ratico volvieron a salir con una señora cogida de la mano, como si fuera la mamá. Ese es el ambiente que tienen que vivir. Pero dígame una cosa, son niños que mañana pueden convertirse en ¿qué? ¿Me entiende? Hay un trasfondo. Hay algo detrás de eso. Había algo quizá en la vida de Onésimo que le llevó a tomar la decisión de irse, de escaparse de Filemón. Había algo en el corazón de él. ¿Y sabe qué es lo que había? Había un propósito que Dios tenía con él. Porque era necesario que Onésimo saliera de la casa de Filemón. Porque Filemón, siendo el dueño de él, abro comillas, y siendo cristiano, no fue capaz de compartirle lo que Pablo sí le pudo compartir. ¿Vamos a entender? ¿Quién era el que llamado a compartirle a Onésimo? Filemón. Él era el llamado a compartirle la palabra a él y no fue capaz. Tuvo que Onésimo irse, perderse, para que Pablo fuera el que le compartiera y él pudiera regresar siendo transformado en un hombre nuevo. ¿Cuántas personas tiene usted como Filemón, como Onésimo? ¿Cuántas personas tiene usted como Onésimo? ¿A cuántas personas usted como Onésimo los tiene ahí al lado todo el día? Y ahí no, mire, ahí volvemos al versículo 6. Todo ese poder que tenemos del conocimiento de Cristo y no lo sacamos. No lo sacamos, no lo explotamos para nada. No lo sacamos. Nos comportamos como los de afuera y no como los que estamos adentro. Filemón tenía el deber de compartirle a Onésimo y no lo hizo. Y por eso Pablo defiende a Onésimo diciéndole, mira, quizá había un propósito en que él no estuviera contigo. Y el propósito hoy tú lo ves transformado en esta carta que yo te envío con él. Onésimo, después de que para Filemón era un estorbo, se convirtió en un motivo o se convirtió en el instrumento de bendición para la vida de Filemón. Y volvemos a lo que hablamos antes. Hoy quizá para usted sea un estorbo. Hoy quizá para usted sea la desgracia de su vida. Perfecto, no se preocupe. Pero quizá para mañana pueda ser útil en su vida esa persona que usted hoy desprecia. Quizá para mañana pueda ser de provecho esa bendición que Dios colocó en sus manos. Ese trabajo, ese empleo, esa profesión, esa suegra. De todo se ve en la viña del Señor. Y termino diciéndole esto.
verso 17. Veamos el verso 16 antes de, o el 15. Porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre. No ya como esclavo, sino más, ya no como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí. Porque cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que, si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. ¿Qué le quería decir Pablo a Filemón? ¿Sabe una cosa? Recíbalo sin preferencias. Puede ser el esclavo, pero ya no es el esclavo, es el hermano en Cristo. Ya no es el esclavo, es aquel hombre al que yo le estoy transformando la vida, le dice Pablo. Ya no es el esclavo, ya no lo mires como un esclavo. Todos tenemos derecho a tener un antes y un después. Todos. Por eso es tan incómodo. Yo no sé si a usted le pase, pero es incómodo cuando alguien recuerda su pasado con burla. No sé si a usted le ha pasado. Que alguien dice, ¿qué? ¿Usted se acuerda usted? Esas razas que... No, tico, eso ya no. Déjemelo atrás. Eso ya quedó allá oculto, ya quedó sepultado. Porque muchas personas nos recuerdan como éramos antes. Ya no nos recuerdan como somos ahora. Ya no tienen referencia a lo que somos nosotros hoy de la mano de Cristo. Y muchas veces nosotros somos los que nos equivocamos recordándole el pasado a alguien al cual ya Cristo transformó y redimió por su sangre preciosa. Y somos nosotros muchas veces el instrumento de estorbo, de tropiezo para esa persona. Eso es lo que Pablo le quería decir a Filemón. Ya no lo recibes como esclavo, ahora lo recibes como hermano en Cristo, sin preferencias. Usted y yo tenemos que aprender a ver al que está más abajo igual al que está más arriba. No porque sea el gerente, entonces yo tengo más afecto, tengo más aprecio, tengo más atención, y con el que está abajo no. Por eso Filemón le dice, Pablo dice a Filemón, como si me recibieses. Usted se pone a pensar, si Filemón recibiera a Pablo, tapete, cena, desayuno, almuerzo, comida, ropas nuevas, como dice el hijo pródigo. Pero como era Onésimo, ¿cómo lo iba a recibir? Por eso Pablo le dice, recíbelo como si me recibieses a mí, como si fuera yo el que estuviera llegando. Sin preferencias, amados. Nosotros no podemos tener preferencias con nadie. Con nadie. ¿Usted se imagina uno de pastor teniendo preferencias? Señor nos guarde. Señor nos guarde. Sin preferencias. Sin preferencias. Póngase en pie, por favor. Mire lo que dice el verso 18, léalo conmigo. Un momento. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Pablo justificando a Onésimo. Yo, Pablo, le escribo de mi mano. Lo escribo de mi mano. Yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo te me debes también. ¿Sabe qué le quiere decir Pablo? Le dice, ¿sabe una cosa? No lo desprecie, porque antes usted era igual que él. Antes usted lo miraba diferente, pero antes usted era igual. No lo desprecie, recíbalo. Mire lo que dice el verso 19. Yo, Pablo, lo escribo en mi mano. Yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo te me debes también. ¿Sabe? Si hay algo que en la vida no podemos perder nunca, se llama gratitud. Gratitud. Es gratitud. Y Pablo le estaba diciendo a Filemón, le dice, ¿sabes una cosa? No se te olvide que alguna vez lo que yo te pido que tengas con Onésimo, yo lo tuve contigo y fue misericordia. Yo tuve contigo compasión. Yo tuve contigo el tiempo, yo tuve contigo la dedicación. Dedicar el mismo tiempo a Onésimo. No le mire sus errores. Aprende a verlo como lo mira el Señor. ¿Sabe una cosa?
le quiero dejar algo en su corazón hoy. No mire los errores de la gente. Aprenda a verlos como los mira el Señor, con ojos de misericordia. Así mira el Señor. El Señor no mira solo sus errores y los míos. El Señor siempre nos va a mirar con ojos de misericordia. Siempre. Padre, ¿me pueden acompañar de pronto? Si alguno, vaya, acompáñeme. Padre, te doy gracias, Señor, por esta mañana, Señor. Padre, quizás una historia larga, pero es una historia, Señor amado, en la cual todos tenemos una enseñanza, Dios. Quizás una historia, Señor, Padre, que muchos pueden decir: a mí no me interesa saber nada de Filemón. Qué historia tan boba. Padre, pero hemos aprendido, Señor amado. Yo he aprendido. Quizá al primero, Señor, que le llegue una palabra como esa es a mí, Señor. Porque hay momentos en los cuales, Señor, ese espíritu inmundo de orgullo, Señor amado, viene, Padre celestial, y hace que nosotros miremos en la distancia a personas que tenemos que mirar cerca, Dios. Esa vanidad, Señor, ese envanecimiento, Padre, que viene por el dinero, que viene por una posición, Padre celestial, hace que nosotros nos equivoquemos con las personas, Dios. Y nos equivoquemos a veces de manera garrafal, menospreciando, Señor, menospreciando al que hoy no tiene por qué, Señor amado, ser despreciado. Menospreciando, Señor, al que hoy, Señor amado, Padre, quizá para nosotros sea un estorbo, Señor amado, pero que mañana, Señor, podremos sacarle un jugo poderoso, Padre. Señor, hemos aprendido con esta carta, Señor. Tú has sido tan bueno y tan fiel, con tanto amor, Señor. Padre, como, Señor, Pablo miraba a Onésimo, fue como tú nos miraste a nosotros. Como Pablo miró a Filemón, es como tú nos miras a nosotros, Señor. Pablo escribe esta carta con mucho amor, Señor. Pablo no le reclama a Filemón, Pablo le escribe con amor, recordándole quién era y quién es ahora. Recordándole, Señor, quién fue el que lo engendró, Señor amado, espiritualmente. Recordándole de dónde nació, Señor amado. Recordándole de dónde, Señor, lo levantaste, Señor. Padre, es algo que nosotros no podemos olvidar. Que dentro de nosotros, Padre celestial, tiene que haber siempre un espíritu de gratitud, amado Dios. Un sentir de gratitud, Padre celestial. No olvidándonos, Señor, de aquella persona que tuvo la delicadeza, que tuvo el tiempo, Señor, que tuvo la paciencia, Padre, Señor, Padre celestial, Señor, de compartirnos el evangelio, Padre. Pablo le compartió el evangelio a Filemón y nunca más pudo compartir con él, nunca, porque Pablo nunca pudo ir a visitarlo, Señor. Sin embargo, Pablo le dice a Filemón: sea agradecido, ten la paciencia con él igual que yo la tuve contigo. Le dice Pablo a Filemón. Nosotros, Señor, no podemos entrar en un espíritu de altivez. Enséñanos a amar, Señor, al prójimo. Enséñanos a amar al que necesita amor, Señor amado. Enséñanos a tener paciencia con el que, Señor, necesita, Señor, que le tengan paciencia. No es fácil. No es fácil, Señor. Yo sé que no es fácil, pero por amor lo hacemos, sacando el poder que tiene el evangelio dentro de nosotros. Un evangelio de amor, valorando, Señor, lo que tú nos has entregado, valorando a quien tenemos al lado, Señor, a ese compañero, Señor, que es un fastidio, a ese compañero que se cree el que más sabe, o a ese compañero que es lento, que no sabe nada, Señor, a él también hay que amarlo, Señor. A ese jefe que es un soberbio, a él también hay que amarlo. A esa esposa que no hace las cosas como tú quieres, a ella hay que amarla con más veras. A ese hijo insolente, irrespetuoso, quizás rebelde, que no te honra, a él también hay que amarlo. Padre, como Pablo amó a Filemón, Señor, con ese amor le escribe la carta y le recuerda quién era y quién es ahora. Le recuerda de dónde salió, Señor. Y le recuerda que el amor y la misericordia, Señor, hacen parte de ese evangelio que Él le compartió. Y no lo puede olvidar, Señor. Padre, y quizá Filemón se ve confrontado, Señor, viendo regresar a un esclavo ya no como esclavo, sino como hermano en Cristo, Señor. Quizá su ego, Señor, se ve afectado.
Porque hoy quizá somos jefes, hoy quizá, Señor, somos cabezas, pero mañana no sabemos si seremos cola, Señor. Y si tu propósito es que lo seamos, estamos dispuestos, Padre amado. Si es parte de tu proceso, Señor, si es parte de la molienda que tienes que hacer con nosotros, de esa trituración de orgullo, hazlo, Señor. Hazlo, Padre. Pero lo que no podemos olvidar es de dónde salimos, Señor. Lo que no podemos olvidar es que, Señor, muchos de los que hoy empiezan el proceso en Cristo, Señor, Padre Celestial, están en la misma situación en la que estuvimos nosotros cuando empezamos, Señor. Donde no entendíamos muchas cosas, Señor, donde muchas cosas no habían cambiado, Padre. Pero aún hoy vamos en el proceso. Aún hoy tú nos procesas, Señor. Aún hoy, Señor, tú, Padre Celestial, nos mueles todos los días, Dios. Nadie viene a la iglesia por ser santo, Señor. Nadie viene a la iglesia aprendido, Señor. Nadie viene a la iglesia, Padre Celestial, Señor, porque tenga alas. Señor, no podemos ser tan soberbios de ir a decir, ¿para eso va a la iglesia? No dices que es cristiano, no dices que es cristiana. Jehová reprenda a Satanás con ese espíritu de soberbia. Padre, ¿quién somos nosotros para juzgar al que viene? ¿Qué autoridad, Señor, tengo yo para juzgar al que viene a la iglesia? Si quizás soy tan pecador como él, Señor, o como ella. Eso es lo que Pablo le enseña a Filemón: a ser humilde, a recordar sus inicios, a no apartarse de esos inicios, a recordar que él también empezó como empezó Onésimo. Quizá hoy tengamos, Señor, comodidad, quizá hoy tengamos dinero, o una casa grande, o una empresa, o un carro, no sé, Señor. Pero eso no nos hace más que nadie, Señor. Eso no nos hace más que nadie. Y quizá lo que hoy nos estorba, mañana, Señor, vamos a estarlo anhelando locamente. Como dice el dicho, Señor, lo que el rico bota, el pobre ha de recogerlo, Señor. Hoy quizá menospreciamos, pero mañana, Señor, tendremos que recoger todas esas palabras que hoy quizá con rabia o con desprecio podamos decir. Padre, creo que la lección a Filemón le quedó clara. ¿Cuántos onésimos tenemos en nuestra vida esperando, Señor, para compartirle, para hablarle de Cristo, Señor? ¿Cuántos onésimos hay? Pero quizá hay mucho Filemón acá, Señor. Mucho Filemón, Señor, que se ocupa de tantas cosas, Señor, pero se olvida de lo que es importante. Le da prioridad a lo urgente, pero olvida lo importante. Podemos tener todo en la vida, Señor, pero si no te tenemos a ti, no tenemos nada, Padre. Quizá Filemón, Señor, iba perdiendo ese norte, pero con Onésimo, Señor, con Pablo a través de Onésimo, tú hiciste que lo recordara, y tú hiciste que el Señor volviera a enfilar su vista contigo, Señor. Padre, en esta hora, Señor, quiero colocar esta palabra delante de ti, Padre. Quiero traer delante de la cruz, Señor, y traer cautivo delante de la cruz tuya, Señor, todo argumento de orgullo, Señor, todo argumento de menosprecio que tengamos por otra persona. Hay esposos que han menospreciado esposas, que les han dicho brutas, que les han dicho buenas para nada, que le han dicho malas esposas, malas mujeres, malas mamás. Eso es orgullo, eso es altivez. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, traemos cautivo esa altivez y ese orgullo, Señor, a la cruz de Cristo. Lo traemos cautivo, Señor. Hay padres que le han dicho brutos a sus hijos, que le han dicho bruto, bruta, imbécil. Padre, trae cautivo ese espíritu de altivez y de orgullo, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, te pido que lo traigas cautivo a la cruz de Cristo, Señor. Oro, Padre Celestial, para que esta palabra pueda trascender, Señor. No quede en el ambiente, sino que quede sembrada, quede puesta, Señor,
Dice una palabra eficaz. Como es eficaz tu palabra en el corazón nuestro, Señor. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Don Plinio, venga.